Pues ya estamos aquí en nuestra reflexión de, digamos, el análisis en perspectiva, lo llamamos en observatorio, que tiene el día de hoy como tema central esto del litigio estratégico. Y quizá, Javier, lo primero que hay que hacer es tratar de entender, para quienes no, digamos, están avesados en estos temas, ¿qué es un litigio estratégico? Es llevar una cuestión ante los tribunales con un tema de derechos humanos para obtener una resolución que sirva de ejemplo para otras resoluciones. A ver, primer punto nada más, ¿siempre el tema tiene que ver con derechos humanos? Sí, o sea, de lo que se trata el litigio estratégico, digo, finalmente se puede hacer en otras áreas y hay quien hace litigio estratégico en contra de derechos humanos. Okay. Ahora o sea, nos explicarán esos casos que se ven. Pero fundamentalmente lo que se entiende en términos comunes es que llevas un caso con una temática que te va a permitir ejemplificar para el resto de casos que se tendrían que solucionar en el mismo sentido o se van a ir ampliando el derecho que vas a llevar o, te digo, viceversa, hay casos donde se ha hecho el litigio estratégico en contra de los propios derechos humanos. A ver, y aquí que me parece este segundo caso que valdrá la pena regresar a él, pero primero, Itzel, se lo preguntaba a César al inicio del programa, ¿cómo se eligen los casos que se van a litigar? ¿Cuál es la racionalidad que hay detrás de la selección de un caso? Yo creo que los casos los define la realidad, ¿no? Te hablo un poco o mucho desde mi experiencia, que ha sido como en campo, directamente con las víctimas. Yo creo que la realidad es que te marca, es la que te marca. Las situaciones, pues si puedo decirlo así, de tragedia en el país, que definen pues por dónde habría que ir para tratar de modificar esas situaciones, ¿no? Yo añadiría lo que dijo Javier, pues ciertamente el litigio estratégico busca eso, pero yo la veo también como una herramienta, ¿no? No necesariamente como la parte principal, sino una herramienta de los movimientos sociales que busca incidir o transformar una situación estructural de injusticia, ¿no? Y creo que en esa lógica es que, como digo, la realidad es la que te va marcando, pues dónde está la necesidad urgente, ¿no? En ese momento. ¿Estarías de acuerdo con esto? Es decir, ¿la realidad es la que te pone el mapa de problemas sobre los cuales vas a litigar? Creo que depende de cada modelo. Hay veces que ciertas organizaciones o ciertas, según el modelo de cómo se realiza el litigio estratégico, puedes escoger una agenda de derechos de defender o finalmente la realidad te puede indicar la pauta respecto de ciertas características. Pero hay algunos modelos, por ejemplo, en Rosendo Radilla, se había elegido la pauta de litigar ese caso con ciertas características y se buscaba desde la comisión por Fabián Sánchez Matus llevar ese caso en esas características pertinentes, ¿no? Ok, una pregunta, a ver, escuché la palabra movimientos sociales, organizaciones, después algún litigante en concreto. ¿Quién hace el litigio estratégico, Itzel? Pues quien lo está haciendo, quien lo ha venido haciendo los últimos ¿Quiénes son, años, digamos, pues las organizaciones de derechos humanos principalmente, ¿no? En conjunto con pues las mismas víctimas, ¿no? Creo que pues ciertamente el litigio estratégico está encaminado como a la transformación o modificación de una cuestión de interés público, pero donde a mí me parece que sí las víctimas involucradas directas pues tienen una participación pues completa en el caso, ¿no? Entonces diríamos organizaciones ciudadanas, civiles que defienden causas de relevancia pública. Ajá. Y que obviamente en vinculación con quienes padecen las injusticias llevan a cabo estos temas a tribunales. Con las víctimas directas y también con los movimientos sociales a los que pertenecen muchas veces estas víctimas directas, ¿no? Pero en el caso tuyo, si no me equivoco, Javier, hace el litigio estratégico desde otra sede. Es decir, bueno, pero explícanos tú. Porque... Sí, la sede es una escuela de derecho y insertado en una renovación de lo que se entendía clásicamente por un abogado, cómo se enseñan a los nuevos abogados, se genera una clínica de derecho y el ethos de esta clínica es llevar casos de interés público en defensa de los derechos humanos para generar precedentes, para poder hacer más robustos los derechos humanos en términos... La finalidad es la misma, pero la naturaleza de las organizaciones distintas. Exactamente, o sea, nos distinguimos por ser una escuela de derecho y que esto esté insertado dentro de un modelo de educación del derecho. Ok, tú dirías que, a ver, te veo cara escéptica al respecto. No, es que me quedé pensando, o sea, ciertamente, bueno, entiendo desde el CIDE busca como la transformación en el ámbito legal, ¿no? Pero desde la perspectiva también de las organizaciones sociales y de las víctimas, pues no solo o no necesariamente se busca
una resolución favorable que transforme a nivel de política pública o legislativa, sino entre estos otros fines está el visibilizar, por ejemplo, exhibir públicamente al Estado, ¿no?, en las violaciones a derechos humanos que se cometen. Entonces yo creo que hay como varios fines, ¿no? Y no necesariamente pues la obtención propiamente de una resolución favorable que te diga este derecho tiene tal contenido y tienes hasta la reparación del daño, ¿no? O sea, yo creo que eso es lo que se busca, pero a veces no siempre es posible, pero creo que lo que hay en medio es también estratégico, ¿no? Javier. Son dos modelos que vienen desde hace mucho tiempo. Pero nos sirve para entender el asunto, a ver. Pasa, hay un hombre de color que llega, entra un camión y se sienta en una zona que estaba solamente destinada para hombres blancos. Y en ese momento le dicen al señor que se levante, el señor no se quiere levantar y el caso llega hasta tribunales, en la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos, y se pierde con un criterio terrible que se llama iguales pero separados. Entonces, este caso va acompañado de todo un movimiento social, efectivamente, y va a llegar el caso de una chica también de color que quiere ingresar a una universidad de blancos, y esta vez sí en la Corte Warren se dice sí, ahora sí son iguales todos 60 años después. Y este es un modelo que efectivamente está acompañado de un movimiento social y que está planteando la temática. Hay otros proyectos como el de la Universidad de Indiana, del proyecto de Inocencia, donde el proyecto está adscrito dentro de la universidad, no está acompañado dentro de un movimiento social, pero finalmente los dos están haciendo litigio estratégico. Tanto el movimiento de personas por la igualdad, tanto como el movimiento de proyecto de Inocencia, que está inscrito en una universidad. Dicho sea de paso, no es de derecho el área a la que está adscrita, pero ambos están haciendo litigio estratégico. ¿La diferencia en dónde estaría, Itzel, en la finalidad que se persigue? Es decir, porque veo sí, los dos hacen litigio estratégico, llevan un caso ante tribunales con la finalidad de tener un impacto más allá del caso concreto, si he entendido bien. Tú nos dices no necesariamente la finalidad es ganar el caso ante los tribunales, sino poner sobre la mesa el problema, visibilizar la injusticia. ¿En dónde estaría la diferencia? Porque no la veo tan clara. Uy. No sé, porque quizá en un punto, quizá en el caso del litigio en una clínica, también lo que se busca es formar, decía Javier, a nuevos abogados, y quizá en el otro caso no haya una finalidad educativa. Hay una finalidad educativa, ciertamente formativa. ¿Social o educativa? Sí, educativa. De hecho, bueno, en las organizaciones en las que yo he trabajado, los procedimientos jurídicos en sí, pues los aprovechamos para utilizarlos pues con las víctimas, ¿no? Ayudar como a mostrar como esta parte de derechos, la defensa de los derechos, para que la gente se apropie, ¿no? Y no lo vea como una cosa, pues que hace por allá, pues solamente en los ámbitos académicos, ¿no? Solamente los abogados, este tipo de acciones jurídicas, ¿no? Sí, hemos utilizado como una herramienta educativa los procesos jurídicos mismos, ciertamente. Les voy a preguntar más adelante casos concretos y casos mexicanos y casos que hayan llevado, que me parece que es lo que nos ayuda a visualizar en concreto de qué va el litigio estratégico. Pero ya desde ahora tengo una inquietud que quiero planteárselas. Ustedes no son abogados convencionales, es decir, o sí, Javier, es decir, vienen un poco a usar al derecho de una manera distinta a la que tradicionalmente se utiliza el derecho. ¿Por qué optar por hacer simplemente es una visión de distinto paradigma de utilizar el derecho. O sea, es decir, los tribunales ahí están, siempre han estado ahí, es simplemente llevar nuevos planteamientos a los tribunales, visualizando distinto el derecho, que es un proceso acompañado de una democracia constitucional contemporánea. Lo que no puede ser es que sigamos viendo el derecho. Por ahí recuerdo un artículo en el Universal de la posición entre el maestro Fix y el maestro Burgoa. Lo que no podemos es seguir tal vez viendo los libros de pasta gorda como escritos en letra de piedra. O sea, se tiene que seguir transformando el derecho y las nuevas generaciones tenemos que entender el derecho distinto. ¿Tú estarías de acuerdo en esa apropiación del derecho de una manera distinta? Sí, bueno, yo quería decir a tu pregunta que sí, yo no me considero una abogada, o sea, cero convencional, ¿no?
Pero eres abogada en el Soy sentido de que abogada, litigas sí, y argumentas jurídicamente. Sí, pero la manera en que miro el derecho quizá varía un poco como o mucho de la manera tradicional, ¿no? De hecho, quizá no soy la mejor persona que pudiera ser invitado por las cosas que puedo decir aquí, pero yo en lo personal utilizo el derecho no porque crea en el sistema de justicia mexicano, ¿no? Quizá esto suena un poco... pero no creo en el sistema de justicia, sino que veo al derecho, a los mecanismos jurídicos como una herramienta, insisto, para forzar, empujar al Estado a hacer lo que tiene que hacer, ¿no? Así es como yo veo. E insisto, es una herramienta que acompaña otro tipo de acciones, la política, ¿no? La educativa, o sea, me parece que no necesariamente, insisto, a través de los litigios es como se van a obtener ciertas cosas. Es una herramienta que acompaña y que quizás sea por otra vía, ¿no? Por la cual se obtenga pues lo que se está buscando, ¿no? Hay una tensión ahí implícita en esta reflexión de Itzel que me parece muy interesante y que comparto, de hecho ya la adelantaba yo con César en la sección Desde el Aula, que es esta de ver al derecho como herramienta de conservación o como herramienta de transformación. Una reflexión sobre eso, Javier. No, sin duda es una herramienta de transformación y sin duda también es una herramienta de conservación. Tienes que conservar los valores que merecen ser conservados, ¿no? O sea, y transformar aquello que está mal. Entonces, me parece que, digo, esta idea, o sea, conservar lo moral y transformar lo ideológico es necesario. Entonces, el problema es que el derecho generalmente ha sido ideológico y por eso hay que transformarlo todo, o casi todo. ¿Tú confías en el aparato de justicia mexicano? Sí, sí, por supuesto. Tú sí. Sí, claro. ¿Bajo qué premisas? Digo, algún argumento, porque ahí... No, o sea, sin duda tiene miles de fallas. O sea, sin duda es un sistema, se podría decir que en términos generales muy defectuoso. Pero lo que no tendría sentido sería ir a tribunales desconfiando, o sea, no tendría sentido desconfiar de mi interlocutor todo el tiempo. Entonces, si no le creo a mi interlocutor, mejor no platico con él. Entonces, tanto confío en el sistema de justicia, pues que tengo que ir a hablar con mi interlocutor del sistema de justicia a ver qué me dice. Me puede gustar o no me puede gustar, pero es el mismo caso. El señor que fue y se sentó en el camión de blancos y que los tribunales, el sistema de justicia le falló en contra y le dijo iguales pero separados, que es un absurdo llevado a dimensiones constitucionales, tardó 60 años en que el absurdo se corrigiera, pero el punto, efectivamente, como dice Itzel, es haber puesto en el plano político, en el plano discursivo social, el tema de la igualdad entre gente de color y blancos, y después llegar y ganarlo en los tribunales, que tuvo un efecto útil. Y después, digo, todavía hubo un incidente para poder implementar la resolución. Efectivamente, el sistema de justicia, pero los casos se llevan porque de no ganarse en tribunales no hay transformación social. O sea, habla Javier de su interlocutor y entiendo que el interlocutor principal pues, son los jueces, ¿no? Es decir, el interlocutor principal cuando se trata de casos de litigio estratégico. Tu visión, Itzel, del Poder Judicial mexicano, de los jueces en todos los niveles y hoy diríamos también, obviamente, de la Suprema Corte como actor principal dentro de la Administración de Justicia en México. Yo creo que el Poder Judicial en todos los niveles pues tiene que convertirse en un actor pues que protege, dedicado, que sus acciones van dirigidas a proteger, ¿no? Y a los derechos humanos pues de todas las personas, ¿no? Tienen que pues realmente ejercer un control de los actos de autoridad, ¿no? Para evitar justamente su arbitrariedad y ayudar, sí, a la transformación, pero también a cuestiones como la reparación, por ejemplo, de las violaciones hacia las víctimas, ¿no? ¿Y lo están haciendo? ¿Hay, digamos, una tendencia? ¿Hay luces que nos digan que la judicatura se mueve en esa dirección? Yo creo que pareciera que sí, ¿no? O sea, yo creo que yo tengo 13 años trabajando en organizaciones de derechos humanos y litigando en diversos temas, ¿no? Y lo que yo puedo apreciar a lo largo de estos años es que ciertamente pues cada vez más, además de que hay una utilización mayor del derecho en este sentido, creo que sí hay una toma de conciencia mayor de algunos miembros del Poder Judicial para convertirse como en esa parte, en ese poder que ayuda a hacer que los derechos humanos se cumplan y a transformar un poco, de algún modo,
la realidad social, ¿no? Yo creo que sí. ¿Estarías de acuerdo, Javier? Porque por lo que recuerdo, tú interactúas con los jueces en tribunales, pero también en la academia. Se suelen generar espacios, seminarios en los cuales invitan a los jueces a reflexionar sobre sus sentencias. ¿Cuál es tu opinión sobre la posición de la judicatura en México frente al litigio estratégico, obviamente? O sea, la mayor parte de o sea, no podemos hacer generalizar sobre todos los jueces. Hay jueces buenos, hay jueces malos. Creo que sí se puede distinguir mucho entre jueces del fuero común y jueces federales. Creo que sí hay una gran deuda de los jueces del fuero común, los locales, hacia los derechos humanos, con la oportunidad que tienen de desaplicar, o sea, de implementar la reforma de derechos humanos. Creo que tienen una gran deuda con la sociedad y tienen una gran deuda en formación. Ahora, los jueces federales, efectivamente, creo que pertenecen también a conservar los valores preestablecidos, como se decía, o a transformar el derecho. Y en el debate de las sentencias y en el contacto sobre el debate de las sentencias, lo que siempre también reside es, también los jueces lo que a veces te piden es qué argumentos nuevos les vas a llevar. O sea, que no tengan que realizar ellos todo el trabajo. Parece que sí hay una necesidad de llevarles nuevos argumentos y, como se decía, aquí estaba un alumno de la facultad contigo, hay mucha gente que está haciendo litigio estratégico, pero cada día se necesita más y más que le lleve a estos jueces que sí están receptivos a nuevos argumentos para generar nuevos criterios. Y sobre todo gente joven que ve el derecho distinto y que incluso pueda mandar a tirar el libro y decir, bueno, lo que dicen todos estos autores lo voy a tirar a la basura porque yo pienso distinto, le voy a plantear esta idea nueva al juez y puede que la idea resulte, porque si no, no hay forma de transformar. Hay veces que solamente desde la juventud se puede transformar. Pues miren, les propongo una cosa, vamos a un corte y volvemos a hablar de lo que ya anuncié que hablaríamos, pero no lo hemos hecho, que son de casos. Así que en lo que vamos al corte, les pediría que piensen cuáles son los casos más interesantes que han llevado y los más ejemplificativos de lo que es el litigio estratégico. No se vaya, vamos, le decía, un corte, ya volvemos aquí a Observatorio a seguir hablando del tema del litigio estratégico, pero vamos a ver al derecho en movimiento, en casos concretos.